Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre si Yoda sabía de Grogu cuando inició la Orden 66, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube, en Patreon, en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y aparecerás en los créditos o nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del aprendiz y miembro del canal Hot Destructor, él nos cuestiona si será posible una serie spin-off de Darth Vader tomando como inspiración los cómics de sus primeros años. Y la verdad, Masters, es que no hay nada que más deseara yo que ver una serie de Darth Vader de varias temporadas, sobre todo conociendo su particular perspectiva oscura en sus primeros años como un Lord de los Sith, cazando a todos esos Jedi que ya vimos en la fortaleza de Nur como trofeos, así tal cual como vimos que cazó a varios de ellos en los cómics de Darth Vader 2017, escritos por el maestro Charles Soule, ya que en realidad desde mi particular perspectiva, pienso que ese tiraje de 25 números es la mejor serie de cómics que ha escrito Star Wars en décadas, y quien no haya leído esos cómics, Masters, son fundamentales para entender mucho más del Lord de los Sith, justamente en sus primeros años desde el final de la venganza de los Sith hasta que se estableció en el sistema Mustafar. Además, no se olviden que aquí en el canal tenemos una lista de reproducción con todos esos cómics de forma consecutiva. Y la verdad, Masters, es que ya tienen el guión para hacer una serie en base a estos cómics. Y me parece que será una gran adaptación en el live action hacer una serie basada en esto, Masters. Pero la verdad, Masters, siéndole sincero, lo veo bastante difícil que Lucasfilm lo haga porque no suele adaptar al 100% cosas que ya vimos en otros contenidos del canon, salvo con escenas breves como con la Orden 66 con Kanan Jarrus en el Bad Batch, o con Ahsoka dejando sus sables de Jedi en las tumbas de los clones y una tumba falsa de sí misma, como pasó en su propia novela, o inclusive pues con lo que está haciendo el propio Dave Filoni con el final de la serie de Rebels, reinterpretándolo en el live action en la serie de Ahsoka. Por eso en realidad, porque son escenas breves, veo difícil que se dé toda una adaptación del cómic, pero sin duda si lo llegaran a hacer contando la historia de Vader sería fantástico. Es así que en esta segunda pregunta del Master Jorge Alacote, él nos cuestiona si veremos a los Inquisidores en la serie de Cassian Andor. Y bueno, ya sabiendo que Andor tendrá 2 temporadas y 12 episodios en cada una de ellas, para un total de 24 capítulos centrados en la línea del tiempo entre la temporada 1 de Rebels, 5 años antes de Rogue One, hasta así conectar precisamente con esta película, como tal cual ya declaró que lo hará así su showrunner Tony Gilroy, Masters. Creo pues que con este contexto hay muchas posibilidades de poder ver a alguno de los hermanos Inquisidores imperiales que estaban vivos pues en las épocas cercanas a la Guerra Civil y en la serie de Rebels. Unos pues que ya los hemos visto establecidos en el live action con sus respectivos actores humanos como el Gran Inquisidor mediante Rupert Friend, o también con la cuarta hermana o el quinto hermano, que recordemos que este fue uno de los que murió al final, ya cuando había un amplio movimiento rebelde hacia el final de la temporada 2 de Rebels. Así que creo que para la serie de Andor, Masters, muchos de los cameos de peso en esta serie, los cuales a todos nosotros nos volarán la cabeza, están finamente ocultos por el momento, pero puede ser pues que veamos usuarios de la fuerza con los que se cruce el propio Cassian Andor y que esto provoque que en algún episodio se dé una persecución de los Inquisidores, peleando un simple humano pues contra sensitivos a la fuerza. Y sobre todo esto podría ser posible si por ahí Cassian termina por tener algún conocido o amigo Jedi o hasta algún sensitivo de la fuerza que aún no hemos visto venir en esta serie. Y en una de esas hasta el propio Obi-Wan Kenobi aparece en esta serie, como ya le hemos escuchado de algunos rumores de fuentes confiables que podría darse. Así que si sucede algo así, podríamos ver en alguna de las 2 temporadas de Andor precisamente a los Inquisidores intentando cazar a Cassian y a sus aliados rebeldes, similar pero desde otra perspectiva como pasó en Rebels, lo cual desde luego pondría la cosa mucho más interesante para esta serie, Masters. Es así que en nuestra tercera pregunta, el Master el ornitorrinco volador nos cuestiona por qué Cal Kestis perdió su sable en el videojuego de Jedi Survivor. Y esta pregunta, Masters, tiene que ver con lo que ya nos dejó entrever el reciente tráiler de la secuela de la historia de Cal
Cal Kestis con el videojuego de Jedi Survivor que se estrenará hacia principios del 2023, Masters. Uno que en su historia curiosamente se da en el mismo año de la serie de Kenobi y la película de Han Solo. Así que al ver en ese tráiler al senador Padawan, el cual tiene el sable de luz de Cal Kestis llevado hasta sus manos por Stormtroopers del Imperio hasta sus oficinas en Coruscant, esto nos dice pues que este personaje estará en una cacería por Kestis, la cual sí será parcialmente fructífera porque ya lo desarmó. Similar a como se nos reveló en el primer tráiler de Jedi Fallen Order, que la segunda hermana iba a estar detrás de Cal Kestis todo el tiempo al descubrirlo. Ojo, que aquí no estamos viendo inquisidores como en el videojuego pasado con la segunda hermana, sino que ahora será un villano distinto fuera de las sorpresas que aún veamos, como claro también ese tanque de Bacta con un usuario misterioso o ese individuo con un sable de luz carmesí desconocido. Pero todo esto, como una especulación responsable, puede ligarse sobre todo con el Padawan a que la tripulación de la Mantis está desaparecida, y ya vimos también que esa nave está parcialmente dañada y abandonada en un sitio remoto de la galaxia. Así que seguramente tras 5 largos años tras los eventos de Jedi Fallen Order, parece que Cal Kestis aquí podría caer en algún tipo de trampa de este villano cerebral para perder su sable. Y con esto pues propiciar una nueva búsqueda o aventura, ¿por qué no para recuperarlo? O también para tener un sable de luz completamente nuevo. Después de todo, no nos olvidemos que Kestis y Kenobi son los únicos Jedi que han entrado a la fortaleza de Nur como si fuera su casa, Masters. Así que con esto ya nos podemos imaginar cuál prioritario son los dos para cazarlos en estos tiempos como enemigos de alto valor para el Imperio Galáctico. Es así que en nuestra cuarta pregunta, el Master Pancake Knight nos cuestiona qué pasó con los Inquisidores después de la serie de Rebels. Y como ya lo vimos en Rebels, todos los hermanos Inquisidores que quedaban vivos hacia los años 5 y 4 antes de la batalla de Yavin murieron precisamente en esa serie. Primero en la temporada 1 con el Gran Inquisidor siendo derrotado por Kanan Jarrus y más tarde el resto en Malachor en ese duelo 3 contra 3 donde gracias a Darth Maul, el octavo, la quinta y la séptima hermana terminarían falleciendo. Y esto es clave porque no hay registro alguno de que haya inquisidores después de ese evento, porque incluso se sabe también que a la cuarta hermana le fue robado su armadura y su máscara para hacerse pasar por ella mediante agentes rebeldes en el castillo de Darth Vader, como ya se vio en algunos cómics. El punto es que los inquisidores desaparecieron a lo largo de la era imperial porque fueron vencidos por diferentes Jedi en distintos momentos de la purga. No nos olvidemos que para los tiempos ya avanzados de Rebels ya habían muerto varios hermanos inquisidores o varios que habían dejado formar parte del Inquisitorius, como pasó por ejemplo con Reva, la tercera hermana en la serie de Kenobi, o también con la segunda hermana y la novena siendo vencidas por Cal Kestis, o el 10º hermano inquisidor vencido por Ferren Barr y su Orden 66 en los cómics. Y justo mediante Verla, la discípula de Ferren Barr tras el Imperio contraataca, ella nos narraría, ya como todo un usuario experimentada, que los inquisidores y también el propio Lord Vader la persiguieron. Esto pues en la búsqueda que le dejó su propio maestro Itochi por tener un sable de luz y conseguir un nuevo maestro tras haber caído ante Vader en Mon Cala. Y esto se da pues de una forma muy similar a como los Inquisidores y el propio Vader cazaron a Jedi pues en la serie de Rebels o también en la serie de Kenobi. El punto pues es que poco a poco los Inquisidores fueron vencidos hasta morir los últimos que quedaban vivos en el duelo en Malachor. Por eso pues ya no había más hermanos inquisidores hacia los tiempos de la película de Una Nueva Esperanza, muy a pesar de que los hermanos formaron parte de los altos rangos del Imperio para cazar a diversos enemigos de esta organización. Algo que también concuerda perfecto con el diálogo del almirante Motti justamente hacia Lord Vader en esa cinta sobre que él era el último remanente de esa antigua religión. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Y ojo, Masters, que esto en el canon se comprobó también cuando Verla y Luke Skywalker se vieron, cuando el Jedi en entrenamiento intentó recuperar el sable de luz que le cortó su propio padre en Bespin, esto pues previo al regreso del Jedi, ya que en realidad Verla le dio el camino para encontrar su segundo sable amarillo a Skywalker, justamente en el planeta Tempest en un puesto de avanzada de los tiempos de la Alta República, donde precisamente Luke se encontraría con el espectro del Gran Inquisidor y lo terminaría venciendo. Ese pues sería el último vestigio de los Inquisidores
inquisidores en la era imperial, revelándonos que el Padawan espectral había servido a Vader y a Palpatine incluso después de su muerte, cazando en ese lugar a todos los Jedi que Vader había mandado ahí, con una pista a propósito en ese puesto de avanzada para cazar a supervivientes o intentos de Jedi, como tal cual lo fue Verla, que ya conocía a ese sitio. Pero claro, fue Luke quien terminó con el vestigio del no muerto Gran Inquisidor con su nuevo sable dorado, y todo para darnos cuenta más tarde, cuando el Gran Inquisidor habló ante Vader, que el Sith le había puesto una maldición oscura para servirle eternamente para cazar ahí a diversos Jedi, negándose con esto Vader a liberarlo para que el Inquisidor pudiera descansar en paz después de su muerte. Algo que sobre todo Masters nos pone en otra dimensión su diálogo, de por qué en realidad había cosas peores que la muerte que él mismo menciona en ese cómic, y que también fue su último diálogo en vida en Rebels. Hay algunas cosas mucho más temibles que la muerte. Es así que nuestra pregunta final, que titula el video, el Master Super Zero nos cuestiona si el maestro Yoda sabía de Grogu cuando inició la Orden 66 en el episodio 3. Y aquí, Masters, entramos netamente en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable, porque justamente el momento preciso que Yoda y Grogu se conocieron dentro de la Orden Jedi aún no lo hemos visto, así que técnicamente no lo sabemos con seguridad, pero sí hay varias cosas y señales que tenemos que considerar que nos dan mucho más contexto de esto, que prácticamente nos demuestran que seguramente el maestro Yoda sí sabía de Grogu cuando cayó la Orden Jedi mediante la Orden 66. Ok, primero que nada hay que considerar que el maestro Yoda era el más anciano de la Orden Jedi en sus tiempos, con más de 800 años de vida al tiempo que se ejecutó la Orden 66, asesinando por toda la galaxia a casi 10.000 Jedi, y habiendo apenas más de un puñado de 50 supervivientes en el canon, los cuales serían cazados en los subsecuentes años por Lord Vader y sus inquisidores, o también raptados por el Imperio con oscuros propósitos de clonación, como ya sabemos que se intentó con el niño Grogu mediante sus midichlorians. Pero la clave de esto, Masters, está en que el maestro Yoda era no solo uno de los 12 miembros del Alto Consejo Jedi, y también el que tenía más experiencia entre ellos. Recordemos que todas las cosas de los Jedi pasaban por el Alto Consejo Jedi en su deliberación, desde reporte de simples misiones o hasta niños Jedi iniciados como el propio Anakin, o presos de guerra como pasó con Procet Deeps. Así que esto nos dice que Yoda era el más importante entre todos los Jedi, y sobre todo el más sabio, porque conocía todo lo que pasaba dentro de la Orden. No por nada, cuando Qui-Gon Jinn en vida se negó a recibir un asiento dentro del Consejo, él sabía que todas las decisiones de este Consejo se inclinaban hacia lo que pensaba el maestro Yoda. A ese nivel llegaba su conocimiento e influencia dentro de la Orden. Así que esto nos dice que seguramente Yoda conocía a prácticamente todos los Jedi que habían pasado por la Orden. Y esto se daba de diferentes maneras, como cuando se reclutaba por medio de buscadores a diversos Jedi, como tal cual lo vimos con las pruebas que le dio el Alto Consejo Jedi al niño Anakin. O también pues él estaba presente en las pruebas de caballería o entrenamiento de niños Jedi iniciados. Y ojo, Masters, porque justo el maestro Yoda en el canon llevaba los últimos 200 años entrenando únicamente a los niños Jedi iniciados, los llamados Younglings, que eran los más jóvenes dentro de la Orden Jedi, teniendo ese rango hasta que cumplían 13 años, y así los tomaba otro Jedi como su Padawan. Y esto pues lo vimos muy bien ejemplificado en diferentes momentos de la vida del propio Yoda previo a la Orden 66. Algo pues que también se liga a la historia de Grogu, porque primero vimos a Yoda en el ataque de los clones, en esa escena donde lo vimos entrenando a casi una docena de niños iniciados, cuando se apareció ahí Obi-Wan Kenobi en su búsqueda por un planeta perdido. Pero también esto con los iniciados lo vimos en Clone Wars con el propio Yoda junto con Ahsoka Tano, llevando un clan de 6 niños iniciados donde iba el superviviente Wookiee Gunji a justamente su rito de iniciación en el planeta Ilum, donde los más jóvenes cosechaban sus cristales Kyber para construir sus sables. Y lo más importante de esto es que Yoda lo hizo con al menos 3 clanes distintos de niños iniciados, Masters. Por un lado, con el clan del oso, que ya lo vimos en esa escena del episodio 2 que les mencioné, o también pues con el clan de 6 con Gunji, Petro, Katuni, Viv, Ganodi y Sad, que vimos acudir hasta el planeta Ilum para crear sus sables de luz en Clone Wars. Pero también esto se dio en los tiempos de la Alta República con el propio Yoda, instruyendo en su nave academia, el Starhopper, junto con el maestro Torban Bok a un montón de Jedi iniciados viajando por la galaxia. Yoda pues tuvo ese rol de mentor hacia con los más jóvenes de la Orden Jedi desde 200 años antes de que viviera Grogu o las precuelas. Claro, tampoco debemos olvidarnos que había diferentes maestros Jedi que también ayudaban a Yoda a instruir a los niños iniciados, como pasa con Torban Bok en la época de la Alta República, o también con el experimentado
experimentado maestro Tera-Sinube, que lo hizo también en la serie de Clone Wars, con ese mismo clan de 6 donde estaba Gungi, entrenándolos ya con sus sables. E inclusive el maestro Yoda tuvo un sabático del Alto Consejo Jedi, entrenando justamente en la Star Hopper a todos esos niños iniciados. A ese nivel llegaba su compromiso. Inclusive en los tiempos que sí tuvo su silla en el Alto Consejo Jedi, pudo entrenar como no lo hacían otros Jedi a distintos Padawans dentro de la Orden, como pasó con el joven Dooku previo a la destrucción de la República, o también en los tiempos de la Alta República con el humano Katam Sai. A ese nivel llegaba el desenvolvimiento de Yoda con los más jóvenes dentro de la Orden Jedi, lo que también nos hace dimensionar, Masters, a que seguramente el maestro Yoda conocía la existencia del niño Grogu como un Jedi iniciado, el cual por lo menos ya había durado 22 años dentro de la Orden Jedi, hacia los tiempos pues que se dio la Orden 66. Yoda y Grogu habían coincidido en casi más de 2 décadas dentro de la Orden Jedi. No nos olvidemos que ya en los tiempos de Mandalorian el niño Grogu tenía 50 años, y esto de que se hubieran conocido en esos tiempos tiene mucho más sentido no solo por el desenvolvimiento de Yoda con los niños iniciados, sino también porque el propio Grogu era un individuo de su misma especie, algo que era bastante raro en esa galaxia y sobre todo en la Orden Jedi, porque únicamente conocemos a 3 Jedi de esa especie, a Yoda, a Grogu y a Yaddle. Así que tampoco un detalle de esa envergadura debería de pasar desapercibido para Yoda. Por lo que personalmente, considerando todo esto, sobre todo considerando el tiempo que duró Grogu dentro de la Orden Jedi hasta que desapareció durante la Orden 66, como ya lo vimos en el flashback en el libro de Boba Fett, y esto sumado a la múltiple evidencia que existe de que el maestro Yoda conocía todo sobre los Jedi iniciados entrenando junto con ellos, esto pues desde una temprana edad, todo esto en su conjunto, Masters, nos prueba a que seguramente Grogu y el maestro Yoda sí se conocieron en esas 2 décadas, o que incluso Yoda lo entrenó en sus primeros días portando un pequeñito casco de iniciado, esto pues en las primeras instrucciones que tuvo Grogu en el templo en Coruscant. Porque es bastante evidente, como ya nos dijo Luke Skywalker en el libro de Boba Fett, que el niño Grogu tenía cierto entrenamiento Jedi y que únicamente lo estaba haciendo recordar. Eso pues es lo más probable con toda la información que conocemos, pero seguramente ese momento específico de cuando Grogu y Yoda se conocieron, se lo están guardando Dave Filoni y Jon Favreau en un flashback para volarnos la cabeza en sus series en unos años más adelante. Pero si también te interesa ver por qué el Imperio conservaba los cuerpos de los Jedi en Nur, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.